Como seres humanos, el vivir en sociedad está en nuestra naturaleza. La mayoría de nosotros tratamos todo el tiempo de evitar ciertos comportamientos que pudieran considerarse desagradables para los demás miembros de nuestra comunidad. Sin embargo, existen personas que simplemente pareciera que nacieron para ser sumamente extrañas. Personas cuyos comportamientos pueden rayar en lo aterrador y tal vez hasta causarles pesadillas a aquellos con los que tienen que convivir día tras día. Así que pónganse cómodos y apaguen la luz, porque estas son 4 historias sobre vecinos extraños, parte 4. Antes de comenzar, te recordamos que subimos nuevo video cada martes, jueves y domingo, así que suscríbete y activa la campanita y sea así un habitante más de este mundo creepy. ¿Qué tal? Buenos días, tardes o noches. Los saluda su amigo Nightcrawler y su amigo Maskedman, y aquí comenzamos. Mi esposa y yo hemos vivido en el mismo vecindario desde hace ya 8 años. Cuando llegamos, notamos que era un sitio sumamente tranquilo. De hecho, a veces parece demasiado tranquilo, pues los vecinos casi nunca salen de sus hogares y cuando lo hacen solamente se suben en sus autos y se van. Es por esto que realmente no conocíamos a ninguno de ellos, aunque casi desde el inicio hubo uno entre todos que destacó. Era nuestro vecino de al lado, un hombre de unos 50 años aproximadamente, que parecía vivir junto a su esposa y sus hijos. La razón por la que notamos que había algo extraño con él era que nunca podíamos ver a su familia fuera de la casa. Por las mañanas escuchábamos que salía en su auto, siempre iba solo y regresaba hasta la tarde. Yo trabajo desde casa y mi escritorio está junto a una de las ventanas frontales, por lo que me era posible ver cuando él llegaba. Inmediatamente cuando lo hacía, se podía escuchar que interactuaba con su familia. Había ruidos de televisión, de niños jugando, entre otras cosas, algo que resultaba extraño porque durante el resto del día, cuando él no estaba, la casa estaba completamente en silencio. Lo interesante aquí es que notamos rápidamente que estos niños y la mujer jamás aparecían fuera de la casa. Como dije antes, el vecindario era tranquilo, sí, pero con el paso de los meses ya habíamos tenido al menos un encuentro con la mayoría de las familias ahí, excepto con la de este señor. De pronto, un día, el hombre simplemente dejó de salir por la mañana. Su auto seguía estacionado frente a la casa, pero ahora no había ningún movimiento. Las luces de su casa permanecían apagadas durante la noche, como si simplemente no hubiera nadie ahí. Así pasaron un par de días, hasta que mi esposa, que para este punto platicaba un poco más con una de las vecinas, me dijo que tal vez algo les había pasado y que lo mejor era llamar a la policía para que se aseguraran de que todo estaba bien. Cuando las autoridades llegaron, tocaron a la puerta y notaron que ésta estaba abierta. Dentro no había nada. Y cuando digo nada, digo literalmente. El lugar estaba completamente vacío. No había muebles, no había personas, decoraciones, nada. Era como si nadie hubiera vivido ahí en muchos años. No supimos qué fue lo que pasó después o si la policía investigó más al respecto, pues después de que se fueron, el lugar quedó abandonado, se llevaron el auto con una grúa, el hombre y su familia nunca aparecieron y el sitio sigue exactamente igual hasta el día de hoy. Mi vecino estaba realmente loco. Era un sujeto agresivo y daba mucho miedo. Su esposa se había ido llevándose a sus 2 hijas porque simplemente no podía vivir ya más tiempo con él. Pues siempre estaba gritándoles y estoy seguro de que también llegó a maltratarlas físicamente. A partir de ese momento, él comenzó a comportarse aún más raro. No le gustaba que nadie se acercara a su casa,
No podías ni pasar caminando por la banqueta frente a su propiedad, pues siempre estaba al pendiente de eso. Era como un perro guardián, y si veía a alguien, salía y comenzaba a gritar y amenazar a quien fuera que estuviera cerca de su casa. Esto incluía vendedores de puerta en puerta y hasta al cartero. Una vez amenazó a un niño de tan solo 8 años con un rifle, solo porque el pequeño se había caído en su bicicleta en la calle frente a su propiedad. Esto fue el colmo para los vecinos, así que todos se organizaron y decidieron que era tiempo de llamar a la policía, pues este hombre era un peligro, no solo para todos nosotros, sino también para sí mismo. Una tarde se lo llevaron y no lo volvimos a ver. Escuché rumores de que se había mudado a otra ciudad y que se había pegado un tiro en la cabeza. También oí que había matado a su exesposa y a sus hijas antes de volarse los sesos, pero todo eso son solo rumores, o al menos eso espero. De algo que sí estoy muy seguro es de la tranquilidad que tengo ahora, por saber que ese sujeto tan extraño ya no es más nuestro vecino. Esto ocurrió hace varios años, cuando yo tenía 16. No recuerdo exactamente cuándo fue la primera vez que escuché algo extraño, pero sí la primera noche en la que mi mamá entró a mi habitación a las 2 de la madrugada, preguntándome si yo también lo había oído. Es un poco difícil de explicar, pero algunas noches, especialmente a finales de cada mes, se podía escuchar que en una de las casas ubicada en nuestra calle había ruidos inusuales. Siempre sentí que se trataba del sonido de algún animal agonizando. Incluso juraría que en un par de ocasiones parecía sonar como una especie de oveja o cabra. Aunque el sonido más recurrente era el de un coro. Muchas voces que cantaban algo inentendible durante unos minutos, mientras aumentaban más y más la intensidad de su voz, y después todo se callaba de golpe. Era realmente espeluznante. No tardamos mucho en empezar a escuchar rumores entre los demás vecinos sobre lo que estaba pasando. Nadie parecía saber de dónde provenían estos sonidos y estos cánticos extraños. Algunos incluso juraban escuchar una especie de lamentos, mientras que otros decían no escuchar nada. Fue una vecina que vivía en la esquina, mamá de una de mis compañeras de la escuela, la que finalmente ubicó la casa. En ella vivía un hombre soltero, de unos 30 años de edad, que parecía trabajar en algo como ejecutivo o algo similar, pues casi siempre llevaba un traje puesto y sostenía en su mano un maletín. En ese entonces, mamá formaba parte de una especie de comité de vecinos, y fue ahí donde se enteró de todo esto. Había quienes decían que, en ciertas horas de la madrugada, veían llegar autos a la casa de este sujeto, y después se escuchaban esos mismos ruidos. Siempre eran autos y personas diferentes. Finalmente, una tarde, el esposo de una vecina le preguntó al tipo si tenía algún tipo de animales viviendo en su casa. El hombre, un tanto extrañado, le contestó que no, y dijo que tenía prisa de irse. Según lo que dijeron, se le podía notar muy nervioso. Pasaron tan solo un par de semanas después de ese incidente, cuando el tipo simplemente se mudó de ahí, casi de la noche a la mañana. Nunca supimos el origen de los sonidos, y tampoco qué cosa hacía con esas personas que entraban a su casa. Obviamente, se sospechaba mucho de algo relacionado con brujería, o incluso cosas más oscuras, como adoraciones a demonios. Afortunadamente, nosotros jamás volvimos a saber nada de él. Mis vecinos son gente rara, pero de verdad, muy rara. Se comportan casi como si no fueran seres humanos. Rara vez salen de su casa, lo que no sería extraño ni malo debido a la actual contingencia sanitaria. Sin embargo, llevan 10 años viviendo en esa casa y su confinamiento ha sido permanente desde el inicio. Supongo que trabajan desde su hogar, ya que parece que no les falta el dinero, aunque algunos vecinos creen que están metidos en algo turbio
o hasta directamente ilegal. Yo no suelo creer en cosas místicas o paranormales, pero su casa está llena de estatuas y símbolos raros, que según lo que vi en internet, tienen connotaciones oscuras. Así que muchos de los vecinos han llegado a la conclusión de que estas personas son practicantes de alguna religión o culto bastante siniestro. Muchos cuentan que los han visto hacer cosas raras en la madrugada, como encender cientos de velas, y también dicen que a veces se pueden escuchar cánticos en algún idioma desconocido. Lo único que yo he llegado a ver, aunque ni siquiera estoy seguro de que haya sido del todo real, fue lo siguiente. Una vez salí a cortar el césped de nuestro jardín, y entonces miré por la cerca hacia el patio trasero de estos vecinos, y vi como este estaba repleto con decenas de pájaros negros muertos, todos con marcas de puñaladas en el pecho. Escuché gritos y golpes provenientes de dentro de su casa y de verdad sentí mucho miedo. Así que corrí hacia adentro y le dije a mis padres lo que había visto y escuchado. Salimos a ver unos 15 minutos después, pero todo estaba normal. Esos pájaros muertos se habían ido y no se escuchaba ruido alguno. Desde entonces evito lo más posible mirar hacia esa casa y también prefiero no tener contacto con estos vecinos extraños. ¿Qué te parecieron estas historias? Deja un like y comparte este video si te gustaría ver más entregas de este tema. Y si tú tienes una historia relacionada, no dudes en dejarla aquí abajo en los comentarios, pues esta podría aparecer en el siguiente video. Como siempre agradecemos a quienes se toman el tiempo de enviarnos sus dibujos, memes y fanarts. Recuerda que si tú quieres enviar el tuyo, lo puedes hacer a través de cualquiera de nuestras redes sociales. Todos los enlaces los encuentras en la descripción de este y de todos nuestros videos. A mí me encuentras tanto en Twitter como en Instagram como @Emanuel_Night. Y a mí como @KevinMasketman. Suscríbete a Mundo Creepy si es que aún no lo has hecho. Puedes hacerlo fácilmente dando clic en el botón que aparecerá en tu pantalla. Sin más que decir me despido, yo soy Nightcrawler. Y yo soy Masketman. Nos vemos después.